Tema 45. Organización y coordinación administrativa. Competencias de los municipios, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, entidades y órganos urbanísticos especiales. Según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículo 400, entidades y órganos urbanísticos de la administración local. Los municipios, diputaciones provinciales y entidades dependientes de la administración local pueden emplear para la gestión urbanística todas las formas previstas en la legislación sobre el régimen local, régimen jurídico y contratación administrativa, como A. Constitución de gerencias de urbanismo, B. Colaboración con otras entidades de derecho público particular o particulares, constituyendo mancomunidades, consorcios y sociedades mercantiles de capital que pueden ser íntegramente público o de economía mixta. Y C. Encomienda de ejecución de actividades de su competencia a otras administraciones públicas o constituidas con dicha o mancomunidades, consorcios y sociedades mercantiles constituidas con dicha finalidad. Y D. Delegación de competencias a otras administraciones públicas o entidades de derecho público. Las diputaciones provinciales deben crear y mantener un servicio de asesoramiento y apoyo a los municipios en materia de urbanismo a fin de gestionar las siguientes competencias propias de los entes provinciales. A. Cumplimiento de determinaciones de instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística vigentes. B. Cooperación con municipios para la elaboración y financiación de los instrumentos de planeamiento y de los instrumentos de gestión urbanística para garantizar su homogeneidad, calidad técnica y actualización, coherencia con los instrumentos de ordenación del territorio y con la legislación sectorial. Artículo 401. Órganos urbanísticos de la Administración de la Comunidad Autónoma. A. Consejero de Fomento. B. Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. C. Comisiones territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo. Las competencias no atribuidas a cualquier órgano corresponden al consejero de Fomento sin perjuicio de su ulterior distribución. Los órganos urbanísticos pueden delegar sus competencias por plazos prorrogables en órganos inferiores. La Administración de la Comunidad Autónoma puede emplear para su gestión A. Colaboración con entidades de derecho público y con particulares como constitución de consorcios, sociedades mercantiles de capital público mixto. B. Encomienda de la ejecución material de las actividades de su competencia a otras administraciones públicas o entidades dependientes de las mismas o mancomunidades constituidas con dichos fines. Y D. Delegación de competencias en otras administraciones públicas o entidades de derecho público. Artículo 402. Información interadministrativa. La Administración de la Comunidad Autónoma debe notificar acuerdos de urbanismo y ordenación del territorio a los municipios y demás administraciones públicas afectadas en 10 días desde su adopción. Los ayuntamientos y diputaciones provinciales deben colaborar con la Comunidad Autónoma para cumplir con sus obligaciones sobre información urbanística, aportando los datos requeridos. Los ayuntamientos deben remitir a las comunidades autónomas para su incorporación al Registro de Urbanismo de Castilla y León un ejemplar en soporte digital de todos los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística que se aprueben definitivamente. Creo que esto es incorrecto, que se aprueben provisionalmente, diría yo. Bueno, los ayuntamientos que no tienen plan general o normas urbanísticas municipales no pueden aprobar definitivamente, solo provisionalmente. Son los ayuntamientos que tienen plan general de ordenación urbana los que pueden aprobar definitivamente y deben remitir un ejemplar para que se incorpore al Registro de Urbanismo de Castilla y León.
El soporte digital será no editable, se incluirá una relación de todos los documentos y los nombres de archivos digitales incluidos, así como la certificación de la correspondencia con los documentos en papel aprobados o la verificación de archivos digitales con firma electrónica. Entidades y órganos urbanísticos especiales. Mancomunidades. Los municipios pueden asociarse entre sí para la gestión de alguna de las siguientes competencias. A. Programación, ejecución, seguimiento y coordinación de los instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística. B. Apoyo y asesoramiento en urbanismo, elaboración de informes técnicos. C. Planificación, ejecución y gestión de sistemas generales y dotaciones urbanísticas públicas. D. Gestión de expropiaciones. Y E. Liquidación y recaudación unificada de tributos. Consorcios. Las administraciones públicas y sus entidades dependientes pueden asociarse entre sí para la gestión de todas o algunas de las competencias del artículo anterior. También pueden incorporarse entidades de derecho privado y particulares previo convenio sobre las bases de su participación. Artículo 406. Gerencias urbanísticas. En virtud de su potestad organizativa, los municipios, las diputaciones provinciales y las mancomunidades pueden constituir gerencias urbanísticas para ejercer y gestionar todas o algunas de las siguientes competencias. A. Funciones de autoridad. B. Funciones de carácter técnico. A. Funciones de autoridad, como por ejemplo otorgar licencias urbanísticas, dictar órdenes de ejecución, gestionar inspección técnica de edificaciones, declarar estado de ruina, tramitar y resolver expediente de venta y sustitución forzosa, ejercer la inspección urbanística, expedientes de restauración de la legalidad, expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas, tanteo y retracto en las áreas delimitadas, expedir cédulas urbanísticas, que es un documento que determina la calificación del suelo en el plan general. Y también funciones de carácter técnico como programar, tramitar, ejecutar y seguimiento de los instrumentos de planeamiento urbano y gestión urbanística, programar, tramitar y conservar sistemas generales y demás dotaciones públicas, programar, tramitar y seguimiento de acuerdos municipales en esas materias, apoyar y asesorar en urbanismo emitiendo informes técnicos, gestión de los patrimonios públicos de suelo, adquirir, gravar, enajenar, constituir sobre ellos derechos de superficie, etc. Sociedades urbanísticas. Conforme a la legislación mercantil, las administraciones públicas, sus entidades dependientes, mancomunidades y consorcios pueden constituir de forma individual o conjunta sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, o bien participar en sociedades anónimas ya constituidas que tengan por objeto la realización de actividades urbanísticas que no impliquen ejercicio de autoridad. Ejercicio y gestión de competencias. Gestión de los patrimonios públicos de suelo con titularidad fiduciaria. Esto significa que la titularidad del dominio no es suya, pero puede operar. Es decir, las sociedades urbanísticas pueden ejercer una gestión de competencias del artículo 404, es decir, programación, ejecución, seguimiento y coordinación de los instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística, apoyo y asesoramiento en elaboración de informes técnicos, planificación, ejecución y gestión de sistemas generales y dotaciones públicas, gestión de expropiaciones, liquidación y recaudación
de tributos. Entonces las sociedades urbanísticas pueden ejercer estas funciones y también gestión de los patrimonios públicos de suelo con titularidad fiduciaria, es decir, aunque no es suyo, pueden, aunque el dominio no es suyo, pero pueden operar. Gestión de actuaciones urbanísticas, tanto aisladas como integradas, pudiendo ser urbanizador, que ejecuta la urbanización, así como también promover y construir VPO y gestión y explotación de concesiones y servicios. Las sociedades urbanísticas deben actuar en régimen de concurrencia con la empresa privada, salvo cuando sus entidades partícipes les encomienden la realización de alguna actividad. Se supone que se la encargan directamente. Cuando la sociedad urbanística asuma la condición de urbanizador, puede obtener el pleno dominio o derecho de superficie o participaciones sociales de los terrenos y derechos de aprovechamiento. Ofrecer a los propietarios una parte del capital de la sociedad urbanística en proporción al aprovechamiento que les corresponda. Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre los bienes inmuebles en las actuaciones urbanísticas. Suscribir convenios con las administraciones públicas con competencia en las actuaciones urbanísticas. Gestionar y conservar sistemas generales y demás dotaciones públicas hasta que sean recibidos por el ayuntamiento. Enajenar las parcelas edificables y los derechos de aprovechamiento sobre ellos en los términos mejores. Es decir, la sociedad urbanística puede gestionar los patrimonios públicos de suelo en las que no es titular, pero sí que puede operar, salvo cuando tiene la condición de urbanizador, que entonces obtiene el pleno dominio o derecho de superficie o participaciones sociales de los terrenos y derechos de aprovechamiento. Entonces, la gerencia de urbanismo puede ejercer funciones de autoridad y funciones de carácter técnico, y las constituyen los municipios, diputaciones provinciales o mancomunidades para ejercer estas funciones. Los consorcios se pueden asociar, son asociaciones entre administraciones públicas y sus entidades dependientes para gestionar. También pueden incorporarse entidades de derecho privado y particulares. La diferencia entre un consorcio y una sociedad urbanística, pues parece que las sociedades urbanísticas se rigen por la legislación mercantil. Son o sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Y las mancomunidades son asociaciones de municipios entre sí para gestionar alguna de sus competencias.